podemos participar, todos mis hermanos, recordándoles que siempre con mucho respeto, mis hermanos que nos acompañan a través de las redes de Facebook, si son gustosos de participar, de unirse al video. Estos videos, estos live los hacemos con mucho respeto, con mucho amor, para edificarnos los unos a los otros. Vuelvo a repetir, siempre y cuando participemos con mucho, mucho respeto, hermanos. Adelante, Javier. Sí, vamos a orar, hermanos, ¿les parece? Para que su palabra, bueno, nos dé ese entendimiento y gracia también, y que podamos todos estar en shalom en esta hora. Vamos a orar. Amén. Padre, gracias te damos por este tiempo, gracias por el Shabbat, por toda la bendición que hemos recibido de ti esta semana. Ya necesitábamos, Padre, tener este reposo en tu presencia, de tu palabra, en comunión con los santos, tu pueblo. Agradecemos, Padre. Por favor, ponemos este tiempo en tus manos, suplicando tu bendición, suplicando, Rey, que nos dé sabiduría, discernimiento para lo que hoy quieres hablarnos, y que podamos también ponerlo por obra. Gracias, Rey, por todo. Ponemos todo en tus manos, en el nombre de nuestro Mesías, Yeshua. Amén. Amén, amén. Sí, y pues bueno, no sé si alguno de mis hermanos sea gustoso de ayudarnos a leer una pequeña porción de la parashá de esta semana, que está en Éxodo 27, del 20 es el 20 y el 21, y del 28 del 1 al 4. Eh, no sé si por ahí, creo que la tenemos ahí en En pantalla. pantalla ya está, sí. Ahí está, exacto, excelente. Hermano Brandon, ¿nos podrías apoyar a leer los Ajá. versos? ¿Vale? Sí, claro que sí, vamos a... Muy bien. Dice Éxodo 27, versículo 20, dice: aceite para las lámparas. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrás en orden Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Adonai, delante del Señor, desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Amén. Sí, el 28 del 1 al 4. Muy bien. Dice: las vestiduras de los sacerdotes. Harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Amén. Amén, amén. Gracias, Brandon. No sé si mi hermano Emilio, a manera de resumen, nos podrías compartir acerca de esta parashá, qué temas aborda y cómo vamos a irlos desglosando. Sí, miren, está muy rica esta porción, la verdad. Yo, pues, tomé muchos apuntes, mucha instrucción que podamos tener, pero bueno, sabemos que tenemos un tiempo. Vamos a hablar acerca del aceite puro, ¿sí? Y pongámosle eh, letras mayúsculas en esta palabra puro, para la menorá y la luz continua. Vamos a hablar de la tarea de los Cohen, de mantener precisamente esa luz siempre encendida. Me gustaría que abordáramos así algo breve que es muy importante, esto que es el sacrificio continuo, ¿sí? En hebreo, el Korban Tamid. Vamos a ver también si existe, a ver, déjenme,
vamos a hablar también acerca de las vestiduras, por supuesto, lo que acabamos de leer, las vestiduras de los Cohen, cómo debe vestir un sacerdote, ¿sí? Del Eterno. Y la ofrenda, ¿verdad? La ofrenda acerca de en este punto. Y vamos a ver también la responsabilidad de ser luz como algo homilético, de ser guía, de ser un ejemplo, ¿verdad? Para servicio del Eterno. Y bueno, vamos a ver qué herramientas debemos de tener para servir y bueno, no caer ante la prueba, ante la tentación y cómo capacitarnos con esas herramientas como siervos, como llamados, todos a servir, ¿sí? Insisto, hay mucho, yo aquí hice muchos apuntes ahorita, pero bueno, vamos a tratar de ver lo básico, lo importante. Sí, amén, mis hermanos. Una vez más, a manera de recordatorio, si alguien quiere participar con mucho respeto, mis amados, podemos comentar, podemos preguntar a mis hermanos que están en las redes, en Facebook, pueden comentar, pueden participar, preguntar, para edificarnos los unos a los otros. Y como decía mi hermano Emilio, vamos a tocar estos temas, el aceite puro de oliva, la oliva, un fruto bastante peculiar, bastante hermoso y bastante mencionado en la Torá y en el testimonio de Yeshua en los evangelios. Tanto que ahí mismo es apresado Yeshua, ahí también oró y vemos cómo Israel es comparado con el olivo, este árbol, ¿no? Y este fruto. Entonces vamos a ver eso. Mi hermano también comentó las vestiduras de los Cohen y vamos a hacer un análisis también viendo la situación actual que se vive en cuanto a la fe, en cuanto al creyente y ver cómo lo llevamos hacia la práctica, hacia el análisis y también hacia una respuesta a qué es lo que está pasando, por qué está sucediendo ciertas situaciones en los creyentes, en las congregaciones. Sí, sí se escucha, mis hermanos. Sí, escucha claro. Ok. Y bueno, mi hermano comentó por ahí en el punto número 1, el aceite puro de olivas machacados para luz continua. Dice el verso, y tú ordenarás a los hijos de Israel y traerán a ti aceite de oliva puro, según el 27:20 de Éxodo, macerado para iluminar, para encender la luminaria constante. En primera instancia, Dios da la instrucción de que se traiga aceite puro de oliva. No sé, mis hermanos, yo creo que todos conocemos la oliva, la aceituna por ahí. Este fruto, no sé si les ha tocado. Yo recuerdo cuando era pequeño y todavía hace poco, había olivas aquí en su casa y me acuerdo que quise presionar una oliva verde y es un fruto bastante duro. Es un fruto que con tu mano no puedes presionar, es muy duro y aparte cuando la presiones es una cantidad mínima de aceite que le sale. No sé si han tenido la oportunidad, yo creo que todos hemos tenido la oportunidad de ver el fruto de la oliva, el fruto del olivo, perdón. Y aquí Dios les pide a los hijos de Israel que traigan aceite puro de oliva para mantener la luz constantemente encendida, día y noche, tener la luz de la menorá encendida, ¿no? Hablando de este fruto, no sé si recuerdan por ahí, no sé si la semana pasada también se puso una imagen de un molino de olivas. Para poder machacar las olivas se utiliza una piedra, ¿no? Se presionan, pero al presionarlas pues no sale tanto aceite, es muy poco. Es necesario molerlas una y otra vez para poder sacar un poquito más de extracto de aceite, hablando de la manera literal de la extracción del aceite de oliva. Y aún así moliéndolas es poco el aceite el que sale de la oliva. Entonces por eso es un aceite o el producto de la oliva, hablando del aceite, es un aceite de mucho valor. Y aquí el Eterno lo pone como algo para utilizarlo para alumbrar. Hablando del aceite y haciendo algún tipo de analogía para con nosotros, se usaba para prender la luz. Se llenaban cada uno de los brazos de la menorá y se encendía y se usaban para prender la luz. Yeshua, nuestro Señor, de él dice
yo soy la luz del mundo, ¿no? Habla de él, hace una analogía y hace una comparación de él con la luz. Y vemos la luz a lo largo de la Torá, de los profetas y del testimonio de Yeshua en los evangelios, constantemente apareciendo, ¿no? Yo soy la luz del mundo, ustedes son la luz del mundo. Una lámpara no se puede esconder debajo de la mesa, se tiene que poner arriba para alumbrar y nos enseña la importancia en cuanto a hacer luz y la importancia de la luz. Como creyentes, nosotros también, como el pueblo de Israel es comparado con la oliva, nosotros también, siendo parte del pueblo, eh, también somos comparados con la oliva. Y lo que pide Dios de nosotros es lo mismo que le pidió Dios al pueblo de Israel, ¿no? A los Cohen, traer aceite para dar luz, para que la luz esté encendida constantemente. Entonces, también a nosotros se nos pide ser luz, pero ¿cómo podremos nosotros ser luz? ¿Cómo llevaremos o cómo alumbraremos constantemente con nuestra vida, la vida de otros creyentes, la vida de personas que no son creyentes, la vida, nuestra misma vida? ¿Cómo podemos o cómo llegamos hasta este punto de ser luz nosotros? Hay una serie de versos que por ahí, primero me gustaría leer un verso que viene en Juan 8:12. Dice Juan 8, el verso 12 dice así. Dice, otra vez, Yeshua les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si seguimos a Yeshua, dice, según Juan 8:12, tendremos luz, luz de vida. Mateo 5:14 al 16 dice así. Permítanme un poquito. 5:14 al 16 dice, eh, dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahí nos da una pista de cómo hacer aceite para dar luz en nuestra vida. A manera de analogía, el aceite puro se saca de la oliva machacado, ¿no? Ya lo hablamos. ¿Cómo sacamos el aceite de nuestro ser, de nuestra vida? Pues de igual manera, siendo machacados, siendo presionados. A nadie nos gusta la presión, ¿no? Me imagino. Cuando estamos en alguna situación y se nos sentimos así presionados, bastante acorralados, pues no es una situación agradable, ¿no? Pero de esa manera, como nosotros lo manejemos, si lo manejamos de manera eh, con nuestras propias fuerzas, pues el aceite que salga no va a ser un aceite muy puro que digamos. Pero si la manejamos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, de acuerdo a lo que nos dice Yeshua, creo yo que podrá ser un aceite más pura. Creo que Brandon por ahí levantó la mano. Ya que estamos hablando sobre que estas eran machacadas, ¿verdad? Y que salía el aceite. Yo creo que pudiéramos a lo mejor hacer como una tipo de analogía, aplicarlo en nuestra vida y pensar, ¿no? De que, oye, pues yo guardo cada día de reposo, cada Shabbat, yo leo la Torá, llevo las parashás, a mi familia, a mis hijos, les enseño sobre Dios, sobre Yeshua, sobre Cristo. Y a lo mejor pienso que lo estoy haciendo, pero a lo mejor al momento de la prueba o en el momento en que nosotros debemos demostrar esa luz, pues es donde realmente debemos de demostrarlo, ¿no? O sea, que no nada más como que, pues a lo mejor creo que lo hago, pienso que sí lo estoy haciendo, pero cuando viene alguna dificultad o alguna situación donde debemos de demostrar que tenemos ese aceite, ¿no? Es cuando debemos de, exactamente, de tener esa emuná, esa fidelidad. Y con esa situación vamos a demostrar
que el Eterno vive en nosotros, que somos, ahora sí que que está en nosotros, saliendo ese fruto del Espíritu y ser testimonio, ¿no? Porque cuántas veces no hemos conocido de situaciones donde dicen de que, oye, ¿sabes qué? Es que está tal hermano y va a la iglesia o así, pero fíjate lo que hace, ¿no? Fíjate que en el momento de la prueba rechazó a Dios, se alejó y muchas cosas así, ¿no? Entonces yo creo que así como era machacado y que saliera el aceite, pues no sé, pudiéramos a lo mejor verlo de esa manera, en que en algún momento nosotros debemos de demostrar que tenemos ese aceite, y no solamente cuando existe gozo, que está todo tranquilidad, sino también en la prueba, y demostrar que Cristo, que Yeshua vive en nosotros, ¿no? Amén. Claro que sí, gracias, Brandon. Sí, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Estas situaciones que día con día refuerzan nuestra fe, eh, nuestro corazón y nuestro espíritu y nos ayudan, ¿no? A poder ser cada día más luz en nuestra vida. Hay un verso también en Santiago, Santiago 1, 3, que dice, ay, permítame, si alguien lo tiene, ya lo, sigue adelante, ahora no lo tienes. Y dice Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de vuestra fe, de vuestra emuná, produce paciencia. Paciencia, ¿no? Las pruebas, la presión, todo eso es lo que hace que de nuestra vida salga cada vez más aceite, ¿no? Los problemas, ¿cómo no? A veces estamos en un problema, no salimos de un problema cuando decimos, ya entramos a otro, ¿no? Y dices, no, Dios líbrame de esta situación que estoy viviendo y no vemos la luz al final del túnel cuando llega otro problema, ¿no? Todas esas situaciones, como decía mi hermano Brandon, nos ayudan a producir aceite de una manera pura, ¿no? Por así decirlo. Fíjense qué interesante, hermanos, esta palabra en griego, paciencia, que se tradujo como paciencia. En griego la palabra hupomone, la podemos ver ahí en pantalla, y habla de resistencia o aguante, pero fíjense que dice alegre, ¿sí? O esperanzado. Cambia, ¿no? Además, decir paciencia en nuestro pensamiento occidental es diferente al griego, ¿verdad? Que habla precisamente de una resistencia, de un aguante pero alegre, o esperanzado, constancia, y ya también aquí viene la palabra paciencia, perseverancia. Entonces, ¿cómo nos alumbra más haciendo este ejercicio yendo al griego? Sí, sí, me llama la atención que diga alegre, ¿no? Es bastante llamativo, ¿no? En la prueba, estar alegre. Algo difícil, pero a todos los que somos pueblo es algo que el Eterno nos ayuda a vivirlo así. Sí, mi hermana Marla. Ya, estaba quitando silenciar. Bueno, es que yo vi en Gálatas 5:22 y dice, bueno, lo voy a leer, tengo nueva versión, pero igual no sé si gustan ponerlo en la Reina Valera. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Y me recuerda o me evoca también el hecho de, bueno, que todas esas cosas que son fruto del Espíritu, pues son lo que nos hace ser luz del mundo, y también que dice que cuando uno hace cosas que no debe o se comporta de maneras que no debe, pues contristas al Espíritu Santo. Entonces, pues es a pesar de que no somos perfectos y su gracia está con nosotros cuando llegamos a equivocarnos, ¿verdad? Eh, También es un Dios paciente, y
y lo que Él quiere es que estemos como practicando estas cosas, aunque si no nos sale alguna vez, pues su gracia nos basta. Pedimos perdón, pedimos que nos ayude y tratamos de, por ejemplo, si uno se enoja, en vez de pecar, orar o ponerte a leer la palabra hasta que a lo mejor el enojo disminuya o cosas así, para entrenarnos, o sea, entrenar, porque no siempre nos sale a la primera, pero el Señor ve cuando estamos entrenándonos en los dones que Él menciona que debemos de tener. Amén, amén. Fíjense, también en Santiago estaba leyendo más abajito, Santiago 1:12, que estamos hablando precisamente de estas situaciones, cómo se logra ese aceite precioso, ¿no? Preciado. Y por cierto, pues es intransferible, o sea, no se puede compartir, ¿no? El aceite surge de esa experiencia y la palabra ahí es peraismos, que se tradujo como tentación. Vamos allá a Santiago 1:12. Es personal, ¿verdad? Surge sobre estas experiencias particulares donde Adonai va permitiendo, va llenando, ¿verdad?, nuestra vasija a través de estas experiencias o pruebas. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, pero ahí en el griego vamos a verlo nuevamente, por favor. La tentación. Porque más adelante dice que Dios no tienta a nadie. Entonces, como aquí dice que bienaventurado el varón que soporta la tentación. En griego es peraismos, peirasmos, ¿sí? Y es poner a prueba, ¿sí? Experiencia, habla de una experiencia, ¿no? Disciplinar, provocación. Entonces aquí una mejor traducción sería experiencias. Bienaventurado el varón que soporta las experiencias, ¿no? Cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, todas esas experiencias, ¿verdad?, que a veces no nos gustan, como decíamos ahorita, situaciones difíciles que atravesamos, bueno, nos lleva a eso, ¿no? A acercarnos a Dios, a confiar en Él, a conocerlo, su poder, su amor, su misericordia, su gracia. Y entonces, en base a todas esas experiencias, pues vamos llenando nuestra vasija de suficiente aceite. Amén, amén. Y bueno, hermanos, vamos a decir, pues, y es todo eso que a nosotros, ¿qué nos interesa, qué nos ayuda? Pues, si yo no soy Cohen, yo no soy sacerdote, ¿no? Pero Primera de Pedro 2:9 dice, vosotros sois el linaje escogido, real sacerdocio, o sea, ya nosotros somos parte de ese sacerdocio. Nuestra tarea también es mantener la luz encendida, la luz que nosotros debemos de ser, mantenerla constantemente. Es que si pienso yo, pues a mí qué me interesa, ¿no? Este punto pues, es para Aarón y sus hijos. No, también es para nosotros, ¿no? En Yeshua nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio. Ahora, los Cohen mantienen la luz encendida según Éxodo 27:21. Ya lo hemos estado hablando a través de las pruebas, a través de las situaciones y cómo las manejamos con fe, con emuná. Mantenemos nosotros la luz encendida, ¿no? La luz encendida, el aceite de este olivo precioso. Hoy en día las situaciones que se viven constantemente, yo creo que todos estamos viendo a nuestros hermanos en la fe, algunos hermanos, y lo digo con mucho respeto, también en las redes sociales, cómo hay cierta nos alejamos de la fe, una situación pasa y ya no voy, ya no me congrego, ya no guardo, ya me cambié y voy a otra iglesia, ya no guardo Shabbat, ahora, qué sé yo, no lo digo con mucho respeto, todas estas situaciones. ¿Qué pasó o qué viene siendo o cómo viene reflejándose mi luz al yo caer ante esta tentación? Porque es una tentación también, es una prueba también, es una presión también que va a sacar aceite de mi vida. Si yo no resisto esa presión, no resisto ese problema, esa situación y caigo ante esa tentación, pues el aceite de mi lámpara pues ya no es tan puro, ¿no?
ya no es un aceite tan limpio, tan preciado. En cambio, si resisto la tentación, la verdad de las cosas, hermanos, es que si algún hermano cae, nuestra responsabilidad como hermanos es levantarlo, ¿no? Y no decidir, ya no voy, porque hizo esto, hizo lo otro, ¿no? Sino nuestra tarea como pueblo de Dios es no dejar a ninguno atrás, ¿no? Levantarnos unos a los otros y seguir avanzando y tener conciencia y ser conscientes de que todos podemos caer, ¿no? Entonces, siendo luz también para ese que cayó y que tropezó, porque tal vez por un momento vio tinieblas, nosotros alumbramos su camino y lo llevamos, manteniendo la luz constantemente encendida de nuestro espíritu, ¿no? Ahora, también ahí menciona más adelante en el capítulo 28 las vestiduras del Cohen para servir. Hay cierta indicación de Dios para vestir a Aarón y a sus hijos, ¿no? La indicación de Aarón es aún más precisa. Ciertas vestimentas sus hijos no la tienen, pero Aarón, siendo el Cohen Gadol o el sumo sacerdote, tiene ciertas vestiduras, vestiduras más que sus hijos, ¿no? Y estas vestiduras nos hablan de una identidad. Por ahí anda mi hermano Elías, también tenía un tema bastante interesante acerca de las vestiduras y la identidad. Ahorita por ahí, Shabbat Shalom, mi hermano Elías. Pero las vestiduras del Cohen para servir, ¿por qué es importante las vestiduras o por qué Dios lo resalta aquí en capítulo 28 y da la instrucción? Aunque no se menciona a Moshe, pero la instrucción es para Moshe. Vas a hacer ciertas vestiduras y de esta manera vas a vestir a Aarón y a sus hijos, ¿no? Y hay ahí ocho artículos, 8 vestiduras que está pidiendo. Dice el verso 4, estas son las ropas que ellos harán: el pectoral, el chaleco, la túnica, la camisa, el turbante, el cinto, y confeccionarán los sacros ropajes de Aarón, su hermano y sus hijos para consagrarlos a mí. Estas vestiduras, ¿qué nos dicen o qué nos hablan acerca de nuestra identidad como pueblo de Dios, como pueblo de Israel? Sí, nos habla de una identidad, algo que nos hace diferentes al resto del mundo, algo que nos hace apartados, ¿no? Precisamente el seguir las instrucciones de Adonai, ¿verdad? Y que no todos lo hacen. Entonces, estas instrucciones detalladas, todo tiene un sentido, un propósito, ¿verdad? Y son las mismas colores que se usaban en el tabernáculo, son los mismos materiales. Entonces, todo nos lleva a una identidad. Sí, perdón, hermanos. Fíjate, no sé si mi hermana Marla levantó la mano o se quedó ahí. Fíjate las vestiduras. El punto número está el pectoral, el 2 el chaleco, el 3 la túnica, el 4 había una diadema de oro de 5 centímetros por ahí que Aarón debía tener en su frente y sujetado con un hilo de azul de su cabeza, ¿no? Había una camisa que era la prenda más sencilla. Había un cinturón, un turbante que medía aproximadamente unos 10 metros de tela que se ponía aquí arriba a Aarón, y el pantalón. Eh, me gustaría hacer este análisis acerca de estas 8 prendas. Hemos hablado en la congregación, en las parashá, acerca de estas prendas, que son 8 prendas las que se menciona. El número 8, si nosotros lo vemos hecho, nunca termina. Es un número que hace un símbolo como de infinito, ¿no? Y siempre es un nuevo comienzo. Lo quiero llevar esto a Adán y Java, ¿no? Adán y Eva. Dice en Génesis que estaban ellos en el jardín, que estaba en el Edén, y que estaban ellos desnudos y no se avergonzaban, ¿no? ¿Por qué no se avergonzaban? ¿Por qué no les daba, no sentían nada? ¿Qué pasaba por su pensamiento, no? Pues pensamientos de maldad no pasaban, ¿no? Pasaban pensamientos de inocencia, no había maldad en ellos, no sabían qué era el pecado, ¿no? Como un niño. Más adelante, o según comentaristas, se dice que estaban vestidos de luz, ¿no? En las vestiduras que ellos tenían se reflejaba la luz de Dios, ¿no? Estaban, aunque dice que estaban desnudos, pero luz los rodeaba, por eso no se
no se veía, ¿no? Y cómo Adán, cuando pecan, según Génesis 3, eh, voy a Génesis 3:7, dice así. Primero vamos a ver Génesis 2. Génesis 3:7 dice así: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Al principio, como no conocían pecado, no habían desobedecido, pues no se avergonzaban, no sabían que estaban desnudos, no conocían, tenían inocencia o ingenuidad también en su pensamiento, ¿no? Pero al momento de pecar, de desobedecer, de ser tentados y no soportar la tentación, como ya lo habíamos hablado, su aceite ya no fue tan puro y perdieron esa luz, ¿no? Y ahora vieron su desnudez a causa de la desobediencia, ¿no? De caer ante la tentación. Entonces esas vestiduras que ellos tenían de luz, pues las pierden, ¿no? Pero ahora Dios nos da una señal en Aarón de que hay un nuevo comienzo, ¿no? Unas vestiduras santas que está llevando Aarón, y cómo nos da esa pista de que después en el sumo sacerdote que es Yeshua, vamos a vestirnos de luz nuevamente, ¿no? Hay un nuevo comienzo. En Aarón Dios nos da una pista de que va a haber un nuevo comienzo, lo viste con santidad y cubre esa desnudez o esas vestiduras que fueron en Adán y Eva, ¿no? Y ahora en estas 8 prendas nos enseña que hay un nuevo comienzo. Ahora en Yeshua somos vestidos de luz, como ya lo hemos leído. Romanos 13, del 11 al 14, fíjense lo que dice, mis hermanos. Romanos 13, del 11 al 14 dice, no sé si ahí está en pantalla, Brandon. Si no, ya lo tengo aquí. Dice, y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, no en lujurias, lascivias, no en contiendas de envidia. Vistámonos de luz, ¿no? En Yeshua ya debemos de vestirnos de luz. Dios nos da una pista aquí con Aarón de que hay un nuevo comienzo, ¿no? Ya esas vestiduras nos dan una identidad en Yeshua, ¿no? Tenemos esa nueva identidad. Amén. A mí me llama la atención también de esta parte el Urim y el Tumim. Dice el verso 30, estamos ahí en Éxodo 28. Éxodo 28, 30. Ajá. Sí. Ahí está en pantalla, ¿sí? Dice, y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón, para cuando entre delante de Adonai, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel, dice, sobre su corazón, delante de Adonai, ¿sí? Fíjense, el Urim y el Tumim. Urim significa Or, que ya hemos dicho es luz, Luz. y referencia a la Torah. Tumim, la palabra viene de tamim, que significa íntegro, completo. Estamos hablando entonces que la Torah es completa, ¿verdad? Fíjense bien, hay algunos comentaristas que dicen que eran 2 piedrecitas más, gemas, ¿verdad? Y se ponían precisamente como una especie de bolsa dentro del pectoral, y que también eran como 2 pergaminos, o posiblemente eran 2 piedras o 2 pergaminos o 2 pequeños libros, ¿no? Y también incluían las 12 tribus, incluyendo Efraín, Manasés, y los nombres de Abraham, Isaac y Jacob. Por medio del Urim y Tumim, por cierto, estas palabras no se tradujeron en otros textos de la Biblia, se usó tal cual. Por medio del Urim y Tumim, el Eterno se comunicaba, ¿sí? Solamente los reyes sacerdotes preguntaban a Adonai ciertas cuestiones y el Eterno respondería, ¿no? El pectoral se iluminaba, las letras, y ellos hacían tetzabeh precisamente, es decir, ordenaban las letras
para conocer el mensaje. Los reyes y sacerdotes tenían esa gran responsabilidad al ordenar correctamente el mensaje de Dios. Apocalipsis 1:6 precisamente dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuál sería, hermanos, una pregunta actualmente el Urim y el Tumim para nosotros? Es decir, la forma en comunicarnos con el Eterno. La primera pregunta. Acuérdense, haciendo alusión de que posiblemente eran dos libros, ¿no? Dos pergaminos. ¿A qué nos lleva? A la Torá y el testimonio, hermano. El La Torá Antiguo y el Nuevo Testamento, por así como decirlo. lo hemos conocido, ¿verdad? Y tenemos esa responsabilidad, hermanos, ¿sí? Como reyes sacerdotes, de hacer una correcta tetzabé, es decir, de ordenar, de interpretar correctamente la palabra de Dios, el mensaje de acuerdo a su voluntad y no a la voluntad del hombre, ¿no? Porque ahorita se ha torcido tanto la escritura por beneficios propios del predicador, del maestro, ¿no? Y entonces se ha distorsionado la voluntad de Dios, ¿no? Se han añadido mandamientos, dogmas de fe, cambiando lo que está escrito, diciendo que el nuevo pacto invalida al antiguo pacto. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, aquí en el contexto nos habla que el pectoral, el efod y el unim y el Urim y el Purim iban pegados al corazón. Eso es algo muy importante que debemos resaltar, ¿no? Aarón dice que hacía juicio a los hijos de Israel, pero con un corazón conforme al corazón de Adonai. No conforme a sus beneficios, intereses propios, ¿no? Sino con el carácter del Eterno, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sucedió con Saúl? Saúl dice 1 Samuel 28:6, si quieren lo vemos para confirmar esta palabra. Urim habla esta versión, 1 Samuel 28:6. Cuando Saúl, conocemos la historia, consulta al Eterno, pero dice aquí, dice, y consultó Saúl a Adonai, pero Adonai no le respondió ni por sueños, ni por Urim, aquí tenemos esta palabra, ni por los profetas, o sea, no hubo contestación. ¿Por qué? Bueno, sabemos la situación de Saúl, que se había apartado del Eterno, estaba haciendo en contra de la voluntad, ¿verdad? Siguiendo sus propios intereses. Y entonces, no funciona así, hermano. Tenemos que alinearnos al Eterno, a su palabra, ¿verdad? Y entonces cuando el Señor nos va a contestar. Amén. Fíjate, ahorita que dices eso, Javier, de cómo a veces queremos hacer lo que nosotros creemos que es lo correcto. Yo en mis apuntes estaba estudiando y las vestiduras del Cohen para servir, cómo es una identidad, pero yo puse dos ejemplos de vestidura. Uno es la instrucción, hablando de la Torá y el pacto renovado o el Nuevo Testamento, y otra vestidura, el amor, por poner también otro ejemplo, ¿no? Porque hay muchos ejemplos. Fíjate lo que dice Proverbios 12:1, dice, el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Y dice otro verso en 1 Corintios 16:14. Dice así, 1 Corintios 16:14, dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Creo que por ahí lo puso Brandon, ¿verdad? Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Yo recuerdo, lo voy a decir con mucho respeto, pero cómo nos ha llevado a eso que comentaste, hermano, de que a veces queremos hacer lo que nosotros creemos que es lo correcto, ¿no? Y quitamos porque creemos que ya no es necesario o que lo que yo pienso es mejor. Yo recuerdo cuando éramos instruidos, cuando llegamos a ser instruidos, los cursos que se nos daban, lo vuelvo a decir, lo digo con mucho respeto, principalmente eran de cómo vestirte cuando ibas a predicar, cuando ibas a presidir un servicio, eh, cómo moverte, cómo desenvolverte, qué prendas llevar, qué prendas no llevar, qué colores llevar, qué colores no llevar.
incluso hablaban de cómo irte peinado, ¿no? Y todas ese tipo de cosas que son superficiales al final de cuentas, ¿no? Importan en cierto punto, tienen cierto grado de importancia, pero hablando de las vestiduras, es un tema completamente espiritual, ¿no? Hablando de vestirse apartado, de vestirse ya no como el mundo, sino vestirse en Yeshua, ¿no? En Cristo, de vestirse de santidad y de ser apartado. Y le dábamos más importancia, y me incluyo porque así fue mucho tiempo, a la apariencia, ¿no? Haciendo una alusión de que entre mejor te veas, entre mejor te vieras como resultado, eras más santo, por así decirlo, ¿no? Cuando la Torá y Yeshua no habla de nada de esto, ¿no? Sino habla de vestirnos de santidad, pero hablando espiritualmente, ¿no? No de apariencia. Mismo cuando fue Samuel a ver a los hijos de Isaí, le dijo Dios, mira, tú ves lo aparente, pero yo veo el corazón, ¿no? Y cómo en esta instrucción que se nos daba se hablaba de lo superficial, pero yo, al menos a mí, nunca se me instruyó de esta manera, ¿no? Hablando de la palabra, nunca se nos dijo, mira, la palabra es esto, vamos a capacitarte de esta manera, vamos a hablarte de esta manera. Y en el amor, pues a lo largo de este camino de fe que su servidor ha ido llevando, pues la verdad es que muchos hermanos nos han enseñado con ejemplos el amor, ¿no? Recuerdo muchos hermanos con mucho cariño, como con sus obras hablaban de que estaban instruidos en amor y nos instruían en amor a nosotros, ¿no? Pero lo correcto de estas vestiduras es ser también instruido, pero en palabra, ¿no? En Torah. Muchas veces somos instruidos en algo superficial que no cambia y lleva a esto que tú comentabas, ¿no? A hablar y decir y hacer cosas que Dios no pidió. Amén, amén, hermanos. No sé si alguien más quiera comentar. Ahí está, hermano Liz, sí. Shalom, shalom a todos. Gusto en saludarlos. Shalom. Shalom, shalom. Me gusta escucharlos. Y quiero aportar algo, si me permiten, por lo que estaba diciendo mi hermano Héctor, mi hermano Emilio, nuestra hermana. Y de hecho habla de las vestiduras, sobre todo en el libro de Apocalipsis, porque dice la escritura que el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Hay una promesa de esa vestimenta. Dice, no borraré su nombre sobre el libro de la vida. Y en el capítulo 7 habla de una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono de la presencia de Dios con vestiduras blancas. Y el ángel pregunta, ¿quién son todos estos? Dice, Señor, ¿tú lo sabes? Dice, son todos los que han venido lavando sus vestiduras en la sangre del Cordero. ¿Cómo se lavan esas vestiduras? Bueno, a través de la sangre del Cordero. Y hay mucho que hablar sobre, en el caso de las vestimentas, pero me llamó la atención por lo que hablaba mi hermano Héctor sobre el Urim y Tubim y la referencia que hacía mi hermano Emilio, porque el Urim y Tumim de hecho significan las luces y las perfecciones, porque ellos tenían en el pectoral, atinadamente, como dice nuestro hermano, unas piedras que representaban las 12 tribus de Israel. Y en esas piedras tenían los nombres de cada tribu grabadas. Cuando el sacerdote hacía una pregunta, según la tradición dice que al consultar, entonces las letras se encendían y iban formando palabras y las cuales el sacerdote tenía que interpretar aquel mensaje. Algunas letras se encendían y iba formando palabras. No todas las 22 letras del abecedario hebreo estaban en los nombres de las 12 tribus de Israel. Por eso se agregaba los nombres de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ahí ya se completaban todas las 22 letras. Y entonces dentro del pectoral estaba también el nombre de Abraham, Isaac y Jacob. Y entonces se dice, según algunos comentaristas de estas tradiciones, que esas luces se encendían.
¿cómo es que entonces, como nosotros como creyentes, podamos encender esas luces? Mire, cuando leemos las escrituras, nuestro corazón hay una luz, hay una palabra que me llama la atención, hasta una reprensión cuando estoy escuchando la palabra de Dios. Se enciende esa palabra, esa luz, a través del Espíritu Santo, que le da esa chispa, y entonces nosotros somos eh, revelados a través de su palabra con esas luces y esas perfecciones ya en el cristiano. Se dice que había otras maneras de preguntarle al Eterno. Eso lo único lo hacían nada más los sacerdotes. Los sacerdotes podían hacer esas consultas, podían hacer esas análisis y preguntarle a Dios solamente preguntas comunitarias, no personales. Y entonces había otras maneras cuando no tenían en su mano un efod, pero el que podía hacer esas consultas solamente era el sumo sacerdote. Pero de hecho, cuando nosotros somos perfeccionados en la palabra de Dios, entonces nosotros vamos teniendo luz, vamos teniendo revelaciones. De hecho, tenemos que encender esa luz. Pablo, el apóstol, lo hace más práctico. Él dice que tenemos que vestirnos con vestiduras de luz. Si no andamos y no tomamos estas prácticas que dice Pablo aquí, entonces nuestras luces van a estar apagadas. Cada vez que queramos preguntarle algo a Dios o al Eterno, no vamos a poder tener una revelación. Pablo dice en el capítulo 5, de hecho, en la carta de los Efesios es una carta que se divide en tres partes, en tres porciones. La primera parte, la palabra clave es estar sentados. Cuando nosotros nos sentamos ante el Eterno a escuchar, a aprender, a entender estas palabras, entonces esa es la posición del cristiano ante Dios. Pero ante los hombres, nosotros no debemos estar sentados, sino debemos andar, debemos saber andar. Ante el enemigo, Satanás, debemos, como lo dice Efesios, ya en el capítulo 6, debemos estar firmes. Son tres posiciones del creyente. Pero en el caso de la posición ante los humanos, debemos andar. Y ahí dice Efesios capítulo 5, verso 8, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y enseguida Pablo hace una aclaración de cómo es andar en luz. Esas vestimentas, esa claridad de luz, la tenemos en la práctica, como dice Efesios capítulo 5. Dice, porque el fruto del Espíritu, dice el verso 9, es todo bondad, justicia, verdad. Y luego dice, comprobando lo que es agradable delante del Señor. Todo cristiano, todo creyente en Yeshua, debemos encender esa luz y debemos comprobar lo que es agradable ante los ojos de Dios. ¿Cómo se comprueba? A través de la palabra. Debemos de preguntarle a Dios, Señor, ¿esto te agrada? ¿Esto sí te agrada? ¿Esto no te agrada? Y entonces tenemos que ser muy hábiles para poder preguntar si aquello agrada a Dios o no. En el verso 11 dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. El que anda en luz reprende las tinieblas, reprende y señala el pecado, señala lo que está incorrecto. Ya en el verso 12 dice, porque vergonzoso es hablar de lo que ellos hacen en secreto. Hay muchas cosas que nosotros debemos de tener cuidado de no hablar en secreto, que puedan dañar a otras personas. El verso 13 habla sobre más de todas las cosas cuando soy puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas por la luz. Eso es lo que la manifiesta todo, porque la luz manifiesta todo. Entonces, nosotros debemos de aclarar las cosas en público, ser más transparentes, ser más claros y ser más veraces. En el verso 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Todo ese capítulo es hermoso, es bien, ¿cómo diríamos? Bien, bien jugoso, ¿verdad? Bien espiritual, donde podemos sacar
muchas enseñanzas relacionadas a una persona que anda en luz. Por ejemplo, otro dice más abajo, el verso 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Un cristiano, cuando anda en medio de la gente, debe ser sabio, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Todos los días en los que estamos viviendo debemos de saber qué días estamos viviendo. Las iglesias de los círculos cristianos y algunas reuniones de creyentes, según algunas estadísticas, ha bajado la asistencia en número. ¿Por qué será? Las lámparas de los creyentes se está apagando. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5 dice, ten cuidado, dice, de estas cosas, dice Apocalipsis, porque si no, yo voy a quitar tu candelero en medio de ti. El Señor dice, esa luz con la cual tú estás alumbrando se va a apagar. Yo te la voy a quitar. Entonces, ten cuidado, le dice a la carta a los Efesios. Entonces, las iglesias, hermanos, en Europa son ya solamente el 12% de personas de asistentes. ¿Por qué será? Por esa luz que se está apagando. Solamente el 77% de en los Estados Unidos, el creyente llamado cristiano o las iglesias que estudian la Biblia han bajado en su asistencia. El COVID ha venido haciendo, hermanos, una parteaguas para que muchas iglesias se cierren y muchas otras congregaciones entren a la luz verdadera. Hay un grupo de teólogos que han estado eh, eh, reforzando más la predicación de las teologías de la prosperidad, de lo emocional, doctrinas emocionales, y todo esto como la nueva era, y muchos televangelistas y todo esto, hermanos, ha venido menguando en muchos de los creyentes, y eso impide que vengan al conocimiento más exacto de la Torah. Entonces, todo esto, hermanos, nos está diciendo que debemos de encender esa luz, ser vestidos con la vestidura que decía nuestro hermano de esa parashá, en el capítulo 27 del libro de Éxodo. Nosotros entonces tomamos como un ejemplo vivo, simbólico, de las vestiduras sacerdotales. Entonces, hermanos, les insto a que sigamos estudiando la carta a los Efesios, donde es una luz para todos los creyentes. Y sigue todo el capítulo, del capítulo 5, y de hecho, también el capítulo 4. Todo eso es una lámpara, es una luz donde nos está diciendo cómo debe ser un creyente con esa luz encendida. Y por último, hermanos, quiero decirles lo que dice en el libro de Zacarías, capítulo 4. Dice, no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. El Santo Espíritu del Eterno que representa esa menorá, los 7 espíritus de Dios, de sabiduría, de revelación, de, de espíritu de entendimiento, todas esas 7 luces que están en las escrituras, esa es la luz de la menorá. Dice, no con espada ni con ejército vamos a vencer, sino con mi Santo Espíritu, dice el profeta Zacarías. Es bueno, lo que quería comentarles, agregando a lo que decían todos ustedes. Shalom, shalom. Amén, amén. Muchas gracias, mi hermano Elías, haciendo esta analogía, ¿no? A la luz, el aceite, las vestiduras. Es un tema bastante extenso y como dice mi hermano Elías, ha afectado mucho en las iglesias, ¿no? Hay un verso que me gusta mucho, que más adelante lo vamos a ver en otra parasha, y vienen números 8:2, para ir, a lo mejor, no sé si ya vayamos finalizando, Javier. Sí, ya estamos en tiempo. Sí, dice, números 8:2 dice, dile a Aarón, también el 3 lo voy a leer, cuando coloques las lámparas, las 7 lámparas tienen que dar su luz hacia adelante, al frente de la menorá.
Aarón hizo esto, él encendió sus lámparas para así dar luz al frente de la menorá, como Yahweh había ordenado a Moshe. Hemos estado viendo en estas últimas parashá la menorá, ¿no? Cómo estaba, y cómo hay un brazo al centro y 3 brazos de cada lado, ¿no? Pero el brazo al centro, ya hemos visto los simbolismos y cómo representa a Yeshua, ¿no? El brazo del centro de la menorá. Cómo podría ser Aarón para que esas lámparas alumbraran hacia el frente? Comentaristas hablan de que las mechas de cada lámpara, de cada brazo del candelero, no apuntaban ni hacia adelante, sino apuntaban hacia el centro, a donde estaba el brazo del centro, el que representa a Yeshua, ¿no? Y todas alumbraban hacia allá. ¿A qué voy con esto? Haciendo una analogía de que nuestra luz siempre debe de reflejar hacia Cristo, hacia Yeshua, ¿no? No hacia nosotros mismos ni hacia otro lado, ¿no? Sino que debamos nosotros de siempre ser guías hacia el camino que es Yeshua, ¿no? Él es el camino, la verdad, la vida, Él es la luz del mundo, ¿no? Entonces, en este verso de Números 8:2 nos enseña que la luz siempre debe de apuntar hacia el Mesías. Adelante, Javi. Amén, él es el centro, él es la guía. De hecho, la luz con la que debemos de alumbrar no es nuestra luz propia, es la luz de Yeshua, ¿verdad? Que debemos de compartirla, debemos de alumbrar. ¿Sí? Hermano, no sé si alguien tenga algún comentario, quieren aportar también, con toda confianza. Sí, hermana Marla. Así ya nada más rapidito para terminar. En Jeremías 17:9 dice, nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio, ¿quién puede comprenderlo? Y en Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia. Bueno, lo principal era lo que está al inicio, para no consumir más tiempo de aquí, pero pues principalmente eso, que nuestro corazón sí que es engañoso y que debemos basarnos en lo que él dice para no dejarnos guiar por nuestra propia voluntad, ¿verdad? Y ya era todo nada más. Gracias. Amén, amén. Gracias, hermana Marla. No sé si alguien quiera aportar algo ya para terminar. Antes, a ver. Sí, pues a lo mejor considerar si pudiéramos extendernos más o agarrar 1 hora, 1 hora, porque pues es tanto, ¿no? Que nos perdemos a veces o que nos quedamos con las ganas de seguirle, ¿no? Pero no sé si eso lo vemos después, ¿verdad? Para ver qué tiempo pudiéramos agarrar. Amén, amén. Hay una frase más adelante que Aarón y sus hijos dicen, ¿no? Cuando Moshe le da toda la instrucción y también el pueblo de Dios, dicen, Nashem Benisma, oiremos y haremos, ¿no? Que así nosotros también seamos oidores y hacedores. La Torah es el testimonio de Yeshua, ¿no? Entonces, sí, como dice mi hermano Emilio, pues esperemos que tengamos un tiempo después para poder estudiar un poquito más cerca de este tema. Y pues bueno, ya les mandamos un Shabbat Shalom a nuestros hermanos que nos ven por las cuentas de Linaje de Abraham y de Misiones COP. Que el Eterno los bendiga. Gracias por participar y estar acompañándonos en este estudio, en esta recepción de Shabbat. El Eterno los bendiga en gran manera. Y pues bueno, los esperamos, los que gusten, mañana en punto de las 4. Mañana es final de mes. Al fin de mes tenemos convivio y estudio de la Parashá en la tarde, ¿no? Solamente. Los otros días, los otros Shabbat, comenzamos en punto de las 2 el estudio de la Parashá y por la tarde la reflexión. No sé si ya quieren agregar algo, mis hermanos. Pues una tarea nada más que está muy bonita la enseñanza de Éxodo 29 sobre el sacrificio continuo, porque la instrucción es que sería continuo por nuestras generaciones delante de Adonai. Entonces, ¿cómo
funcionaba, a qué apuntaba, cuál es el sacrificio continuo que aplica, porque este mandamiento obviamente no fue invalidado, ¿verdad? Y bueno, esa es la tarea, cómo llevarlo a nuestras vidas, la aplicación, ¿verdad? Pablo precisamente nos habla de que hagamos una oración sin cesar, y eso tiene que ver relacionado con el sacrificio continuo, pero ahora sacrificios de oración, de alabanza, ¿verdad? Y que tiene que ser, en la palabra en hebreo precisamente es tefilá tamid, y esta palabra tamid también tiene que ver con continuo, ¿sí? Por eso Pablo está conectando la Torah con orar, cuando la traducción dice sin cesar, pero en realidad es tamid, es decir, en la mañana y en la tarde. ¿Sí? Y esta es una enseñanza muy bonita que nos va a ayudar a tener ese acercamiento con el Eterno. Amén, amén. Pues mis hermanos, Shabbat Shalom, el Eterno nos bendiga y la próxima semana nos conectamos de igual manera, primeramente el Eterno, en recepción de Shabbat y veremos una porción ahí, la siguiente porción de la semana, ¿no? Vamos ahí por ahí entre semana planificar el tema, la porción o la paracha que sigue es Kitizá, entonces por ahí nos vemos con el favor de Adonai el próximo Shabbat. Un Shabbat Shalom a todos mis hermanos, el Eterno los bendiga de gran manera. Hermano Elías, si nos puede despedir con una oración breve. Shabbat shalom a todos. Bueno, a ver, se me hace que si nos puedes despedir, pues se me hace que el hermano Elías por ahí está. Sí, vamos a orar y pedirnos. Padre, te damos gracias por la instrucción que nos has dado. Hay una riqueza que, híjole, nos falta mucho tiempo para poder disfrutarla, para poder aprender y para poner por obra. Por favor, Padre, que tu palabra haga el efecto en nuestras vidas, que cambie lo que tenga que cambiar. Ayúdanos, guíanos, que podamos atesorar tu palabra, ponerla en nuestro corazón, Rey, y poder aplicarla. Gracias por tu pueblo, ponemos este tiempo en tus manos, pidiendo tu bendición para que el día de mañana podamos congregarnos todos y poder seguir escudriñando y disfrutando tu bendita palabra. Ponemos todo en tus manos, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Amén. Shabbat Shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Descansen. Shabbat Shalom.